En el departamento de Colonia, en el kilómetro 264 de la Ruta 21 y a solo 10 kilómetros de la ciudad de Carmelo, se encuentran los restos arqueológicos de una estancia de las misiones jesuíticas. Construida en 1741 por la Compañía de Jesús como estancia productiva para abastecer sus misiones, residencias y colegios, en sus orígenes fue conocida como la Estancia del Río de las Vacas o Estancia de Belén. Es hasta hoy un lugar cargado de historia y misticismo, y con un patrimonio arquitectónico y arqueológico único por su antigüedad y características. Limitada por el Arroyo de las Vacas, el Arroyo San Juan, el Río de la Plata y el Cerro de las Armas, los jesuitas alojaban a esclavos negros y peones indígenas que desarrollaban diferentes actividades productivas. La estancia presentaba un estilo constructivo monástico. El casco principal, conformado en torno a diferentes patios, mostraba como principales construcciones a la iglesia bajo la advocación de la Virgen de Belén, locales destinados a habitaciones, herrería, panadería, jabonería, telar, carpintería y tahona. Completan el conjunto las instalaciones de 2 hornos de cal y otros tantos de ladrillos. Se adicionaban además un conjunto de ranchos, viviendas para las familias de los negros esclavos y de los indios peones y un cementerio. Aunque la construcción más emblemática del lugar es la enorme capilla del siglo XVIII, de la que permanecen su fachada de ladrillos y sus gruesos muros perimetrales. Todo esto era coronado por una granja con amplia variedad de vegetales y árboles frutales. La autosuficiencia económica de los jesuitas estuvo sustentada por una compleja red productiva integrada también por estancias en las que explotaban la tierra, el ganado y el subsuelo. En Uruguay, las 2 principales fueron Nuestra Señora de los Desamparos, sobre el río Santa Lucía, y la estancia del Río de las Vacas. De unas 140.000 hectáreas aproximadamente, la estancia del Río de las Vacas había sido dirigida por sus padres jesuitas, Alonso Fernández y Agustín Rodríguez, en forma muy próspera al punto de ser calificada por fuentes históricas como la mayor avanzada civilizadora de su tiempo en nuestro medio rural, con una población de aproximadamente 250 personas que incluía religiosos, esclavos africanos e indígenas. La estancia llevaba a cabo diversas actividades. La principal era la producción de cal mediante la quema de calizas en 2 grandes hornos, cercanos a la capilla de Belén. También fabricaban ladrillos y tejas, trabajaban la tierra, cultivaban huertas y árboles frutales, e introdujeron la vid en la región con alrededor de 1.500 cepas que hasta entonces eran inexistentes en el suelo uruguayo. Además de sus actividades agrícolas e industriales, tenían talleres de herrería, telar, carpintería y panadería, y producían sus propias prendas de vestir, tejidos y artículos de uso cotidiano. La estancia de Belén era considerada la civilización más avanzada de su época en el entorno rural, y con su compleja organización productiva no solo se autoabastecía, sino que también proporcionaba recursos a los jesuitas en Buenos Aires. La zona fue escenario del encuentro entre las tropas de la corona española que luchaban con los portugueses de Colonia del Sacramento, y en esas épocas se encontró abundante material de guerra. En 1767, el rey Carlos III de Borbón expulsó a los jesuitas de todos sus dominios y la estancia pasó a depender de la Junta de Temporalidades de Buenos Aires. En 1777, el establecimiento es puesto a cargo de las religiosas de la Caridad para mantener el Colegio de Niñas Huérfanas de Buenos Aires, lo que explica que al lugar se lo comenzara a conocer como Calera de las Huérfanas. En 1815, en aplicación del Plan Artiguista de Fomento Rural, las tierras de la estancia son repartidas entre más de 40 beneficiarios, cuyos derechos se anulan tras la derrota del prócer. Posteriormente, el gobernador bonaerense Manuel Dorrego ordena un nuevo fraccionamiento y venta, siendo el general Julián Laguna quien adquiere el antiguo casco hacia 1829. Sin embargo, las guerras civiles causaron un gran deterioro, dejándolas en ruinas. Con el paso del tiempo y cambio de propietarios, las construcciones sufrieron grandes deterioros.
El techo de la iglesia se desplomó y poco se puede ver de lo que fuera la estancia. No obstante, aún se puede apreciar la belleza del edificio eclesiástico, advirtiendo la peculiaridad de que en esa iglesia construida por los jesuitas, el altar estaba integrado a la pared. A comienzos del siglo XIX, el conjunto edilicio sufre enormes deterioros y el abandono es seguido por demoliciones y reutilizaciones de algunos de los materiales constructivos. La iglesia sufre el desplomo casi total de su techo, por lo que parte de sus elementos de culto, incluida la imagen de la Virgen de Belén, son llevados para la iglesia del naciente poblado de Carmelo, fundado por Artigas en 1816. En 1938 pasa a ser patrimonio público. En 1976 es declarado Monumento Histórico Nacional y en 1977 se comenzaron las obras de restauración. Posteriormente se emprendió una investigación arqueológica en todo el predio, apoyada por el proyecto de puesta al valor cultural. Desde 1999 han comenzado a realizarse distintos trabajos que buscan preservar lo existente, conociendo y valorizando lo que fuera parte de la historia de nuestro país. En la actualidad pueden visitarse los antiguos hornos de cal, las diversas ruinas jesuíticas, algunos senderos interpretativos en el Monte Nativo para conocer la riqueza natural del lugar, situado entre el Arroyo de las Vacas y el San Juan. Desde el 2010 se están desarrollando, en el marco del proyecto Actuación Integral en Calera de las Huérfanas en clave de desarrollo local, dos acciones. Una destinada a la iluminación arquitectónica y otra tendiente a la preservación y revalorización del entorno natural de Calera de las Huérfanas. En la actualidad, con el emprendimiento de un grupo de habitantes de Carmelo, integrantes de la comunidad de vida cristiana, la ONG Movimiento Pro Calera de las Huérfanas, la Intendencia de Colonia y la Junta Local de Carmelo, entre otros colaboradores, se trata de mantener vivo el espíritu de lo que fue la obra de las misiones. Se reparó la cruz de la capilla, se mantiene un parque nativo plantado por Gasoducto Cruz del Sur y se proyecta la iluminación de las ruinas. El Ministerio de Turismo y Deporte incorporó el Centro de Interpretación, que es a la vez una sala de exhibición y un sitio para eventuales disertaciones encabezadas por historiadores. La sala de interpretación lleva el nombre del padre misionero rural Rafael Miquel. Los vecinos cuentan con emoción y orgullo que llegó un 13 de agosto de 1967 en una moto negra y se convirtió en un referente, así como en un acérrimo defensor de estas ruinas jesuíticas. A sus 88 años, Miquel afirmaba que no valoramos lo que tenemos, porque a diferencia de otros vestigios jesuitas, la Calera de las Huérfanas está en pie, sin techo, es verdad, pero está en pie, y además es de ladrillos, mientras que las otras ruinas de las misiones son de piedra. El objetivo principal de este grupo de personas es fomentar el turismo en la zona, transmitir el valor histórico de la Calera de las Huérfanas y despertar el interés sobre el legado que nos han dejado las misiones jesuíticas. El Centro de Interpretación de la Calera de las Huérfanas permanece abierto al público de miércoles a domingos en el horario de 14 a 18 horas. Una leyenda local cuenta que la Virgen de Belén, luego de que Artigas la trasladó a Carmelo, por las noches durante un tiempo, regresaba a su vieja capilla en la Calera. A la mañana siguiente, la imagen amanecía con el ruedo de su manto húmedo y adornado con abrojos del camino, y en su nueva iglesia. Dicen que ahora esto pasa, pero muy de vez en cuando. Esta leyenda es solo un aperitivo del misterio que envuelve a un apacible y acogedor lugar en el día, pero enigmático y temido en la noche. Cuando cae el sol, se dice que se escuchan gritos y lamentos, e incluso hay quienes aseguran haber visto imágenes en la capilla. Las leyendas sugieren que esto se da porque dentro de sus sagradas paredes quedaron atrapadas historias de dolor y sufrimiento. Pero la tradición oral señala que los acertijos más grandes están en el mundo subterráneo. Cuentan que hay un túnel, hoy sellado, al que pocos valientes se arriesgaron a entrar. El túnel, con una extensión de 1,5 cuadras, en su época
le sirvió a los jesuitas como refugio y conducto de escape frente a posibles ataques. El lugar, oscuro y escaso de oxígeno, fue protagonista de fenómenos inexplicables. Muchos lugareños apostaron a quién se atrevía a pasar la noche en el túnel. Según los sobrevivientes que se animaron, al entrar al mismo y querer avanzar, se llega a un punto en el cual toda luz se apaga sin razón, impidiendo así continuar la travesía. Además, dicen que después de la medianoche se escuchan ensordecedores lamentos y ruidos de cadenas. Uno de los relatos más populares cuenta que dos amigos que habían apostado quedarse una noche sin dormir dentro del túnel no pudieron concretar el desafío. Parece que a poco de entrar al túnel, mientras sentían que lo agarraban de una pierna, la luz del que iba delante se apagó. El otro amigo, que pudo alumbrar la escena, observó a su compañero luchando en el piso contra nadie. En ese instante, al tiempo que le susurraban al oído, su luz también se apagó. Ambos compinches, pavidos del terror, como pudieron, salieron corriendo a los tropezones. En agosto de 2004, Fabián González y su equipo de radio fueron a un lugar misterioso para un programa en vivo. Un miembro del equipo huyó aterrorizado al ver una figura encapuchada. La señal de radio se cortó misteriosamente al entrar a la capilla, y el equipo de grabación se apagó solo dentro del edificio. Posteriormente analizaron las grabaciones y descubrieron psicofonías con una voz repitiendo Genju, que en guaraní significa cuidado o peligro. Guillermo Lócar, conductor de programa de Voces Anónimas, y su equipo investigaron la calera de las huérfanas. Una noche, mientras se retiraban, escuchaban un grito de una mujer desde la capilla. A pesar de buscar, no encontraron nada que explicara el grito, concluyendo así su investigación. La calera de las huérfanas, los vestigios del casco de la estancia, los hornos de cal y el parque nativo circundante conforman un patrimonio arquitectónico y arqueológico de gran valor histórico en Uruguay. Es un lugar a dudas, un lugar mágico y enigmático, que invita a sus visitantes a conocer su historia, sus mitos y sus leyendas. Para la ciudad de Carmelo y los conocedores de su historia es un patrimonio simplemente invaluable. Para los curiosos o escépticos, es un lugar que invita al reto de conocer la verdad de estas leyendas. Sin importar qué tipo de visitante seas, es un lugar que exige respeto y cuidado desde la entrada, sin importar que lo visites a la luz del día o en la oscuridad de la noche.